Mis amigas me empujaron a ser infiel, pero cuando caí, me grabaron en video. Ahora mi novio me ha dejado, y no entiendo cómo pudieron traicionarme de esa manera. Todo empezó un viernes por la noche. Yo había terminado de arreglarme frente al espejo y Lucas, mi novio, estaba sentado en la cama, revisando algo en su celular. Llevábamos tiempo juntos, una relación estable, sin dramas grandes ni sobresaltos. Él trabajaba muchas horas, era responsable, atento, y esa semana estaba especialmente agotado. Al final, me dijo que no tenía energía para salir, que prefería quedarse en casa y descansar. Me dio un beso en la frente, tranquilo, sincero, y me dijo que me divirtiera. En ese momento no sentí culpa ni duda. Pensé que no había nada de malo en salir con mis amigas. Me subí a la camioneta de Carla. Éramos 4. Carla manejando, Sofía en el asiento del copiloto, yo atrás con otra amiga. La música estaba fuerte y el ambiente ya venía cargado. Desde el principio sentí que esa noche no iba a ser como otras, pero ignoré esa sensación. Me dije que estaba exagerando, que solo era una salida más. En el camino a la disco empezó el discurso que ya había escuchado otras veces. Sofía fue la primera en hablar, como si estuviera haciendo un comentario al pasar mientras se pintaba los labios. Dijo que Lucas era tranquilo, que demasiado tranquilo, que yo merecía algo más intenso. Carla no fue tan directa. Dijo que yo no debía reprimirme tanto, que estaba en una edad en la que tenía que disfrutar, que no todo tenía que ser tan medido. Que Lucas era bueno, sí, pero que a veces yo parecía pararme para encajar. No lo decía como un ataque, sino como un consejo. Yo me reí. No las frené. No les dije que pararan. Dejé que siguieran hablando, aunque por dentro algo se movía. No era que dejara de querer a Lucas por escuchar eso, pero esas palabras se fueron quedando. Me decían que yo era demasiado correcta, que siempre estaba pensando de más, que tenía que dejarme llevar un poco. Yo no respondía, pero tampoco defendía lo que tenía. Llegamos a la disco. Era uno de esos lugares ruidosos, llenos de luces y gente apretada por todos lados. Entramos directo a la zona VIP porque Carla conocía a alguien. Pedimos una botella de vodka y empezamos a tomar. Yo no suelo beber tanto, pero esa noche no me medí. Un trago llevó a otro y después a otro más. Sentía el cuerpo liviano, la cabeza un poco nublada, pero aún consciente de lo que hacía. Mientras bailábamos, noté a un tipo mirándome. No era una mirada casual. Era fija, directa, sin disimulo. Alto, seguro, con una actitud que contrastaba completamente con la de Lucas. No era tranquila ni dulce, era intensa. Al principio lo ignoré, pero mis amigas no. Carla se dio cuenta enseguida y me lo señaló con una sonrisa, como quien hace una observación sin mala intención. Me dijo que me estaba mirando desde que entramos, que se notaba que le gustaba. Solo me dijo que no me cerrara, que no pasaba nada por bailar un rato, que no tenía que reprimir cada impulso. Sofía fue más directa y agregó que oportunidades así no aparecían todos los días. Yo dije que no. Lo dije de verdad. Dije que tenía novio, que no estaba interesada. Pero siguieron hablando. No con presión abierta, sino con comentarios sueltos. Que solo era un baile. Que no iba a pasar nada. Que no tenía que ser siempre la misma. Yo ya estaba tomada, cansada de pensar, y empecé a dudar. No de Lucas, sino de mí. De si estaba siendo demasiado rígida, demasiado seria, demasiado correcta para una noche que supuestamente era para divertirse. Acepté bailar con él. Ese fue el primer error consciente. Nadie me obligó. Nadie me arrastró. Caminé hasta la pista y me puse frente a él. Bailar fue inmediato, cercano, sin distancia. Me gustó la atención. Me gustó sentirme deseada de una forma más directa, más cruda. El alcohol, la música y el ambiente hicieron el resto. No pensé en Lucas en ese momento. No pensé en nada a largo plazo. Solo estaba ahí. Nos besamos en la pista. Mis amigos lo celebraron como si fuera algo divertido, como si no tuviera peso real. Yo no me detuve. No me aparté.
Seguí. En ese punto ya sabía que estaba cruzando una línea, pero no quise frenarme. Después todo avanzó rápido. Salimos de la disco juntos. Me subí a su auto. Fui porque quise. Terminamos en un hotel barato. Tuve sexo con él. No fue romántico ni especial. Fue físico, impulsivo y vacío. Mientras pasaba, no pensé en Lucas. Eso es lo que más me pesa admitir. La verdad es que no había pensado en nada desde hacía un buen rato. No quería pensar, ni analizar, ni medirme. Cuando todo terminó y me quedé sola, la realidad empezó a caerme encima. No hubo satisfacción ni alivio. Sentí vergüenza. Sentí asco conmigo misma. Me vestí rápido y me fui sin decir casi nada. No fui capaz de regresar al departamento de Lucas, así que le envié un mensaje diciendo que me quedaría a dormir en casa de una amiga, y eso hice. Pero no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada decisión, cada momento en el que pude haber parado. Pude haber dicho que no desde el principio. Pude haberme ido de la disco. Pude haber llamado a Lucas. No hice nada de eso. Elegí mal en cada paso. La verdad no tardó ni 12 horas en alcanzarme, pero la forma en que lo hizo fue mucho más brutal de lo que había imaginado. El teléfono vibró sin parar durante la madrugada. Mensajes que no abrí. Notificaciones que ignoré a propósito. Preferí dormir un par de horas, como si eso pudiera retrasar lo inevitable. Me desperté con la boca seca y una sensación pesada en el pecho. Fue entonces cuando vi el mensaje de Carla. Un audio enviado hacía unas horas. Decía que la noche había sido legendaria y que yo finalmente había mostrado mis verdaderos colores. Terminaba diciendo que había subido una historia. Desesperada, entré a Instagram. La historia era yo, besando a ese tipo mientras bailábamos. Incluso había puesto un texto que decía, las más tranquilas son las más bandidas. En pánico emprendí el regreso a casa. Pensaba en Lucas, en su forma tranquila de hablar, en cómo siempre me daba seguridad. Pensaba en el beso con el que me había despedido la noche anterior. Cada calle conocida me acercaba a una verdad que ya no podía evitar. Cuando abrí la puerta, el silencio fue lo primero que me golpeó. Lucas estaba sentado en la sala, con el teléfono en la mano. Vi las maletas. No pregunté nada. No hizo falta. Me senté frente a él. Cuando habló, su voz no temblaba. Me dijo que lo había visto todo. Que no intentara explicarlo. Yo lo hice igual. Hablé del alcohol, de la confusión, de mis amigas. Le dije que no había significado nada. Él escuchaba sin discutir. Cuando intenté tocarle la mano, la retiró con suavidad. Me dijo que la confianza no se rompía solo por el acto, sino por la decisión. Que yo había elegido traicionarlo. Lloré. Le prometí cambiar. Él me miró, pero como esperando que me callara, no como si realmente me estuviera escuchando. Me dijo que había empacado mis cosas. Que no quería alargar algo que ya estaba roto. Me pidió que me fuera ese mismo día. Salir de esa casa fue como salir de una vida entera. Antes de cruzar la puerta, lo miré una última vez. Quise decir algo definitivo, pero no encontré las palabras. No era capaz de entender nada. Tenía la cabeza llena de ruido, como si todo hubiera pasado demasiado rápido y al mismo tiempo se hubiera detenido en el peor momento. ¿Cómo podía haber terminado todo así? Pero lo que más me confundía, lo que no dejaba de dar vueltas en mi cabeza, era lo que había hecho Carla. No lograba entenderlo. ¿Por qué me había presionado tanto para que me metiera con otros y después me iba a exponer de esa forma? No tenía sentido. Cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. Ella era la verdadera culpable de todo lo que estaba ocurriendo. Decidí ir a su casa. Necesitaba respuestas. No podía quedarme con esa sensación de traición flotando sin enfrentarla. Cargué mis cosas, y me dirigí hasta allá convencida de que tenía que decirle todo a la cara. Pero cuando llegué, no había nadie. O quizás sí estaba y simplemente no quiso abrirme. Me senté en el suelo, frente a su puerta,
con mis bolsas al lado, esperando. Pasaron las horas y nadie apareció. Al final me fui, agotada, con más rabia que antes. No quería meter a mis padres en todo esto ni tener que dar explicaciones que ni yo misma entendía del todo. Así que necesitaba buscar ayuda en otro lado. Llamé a Sofía, mi otra amiga. Contestó, pero su tono fue frío desde el primer segundo. Me dijo que no tenía espacio, que no podía ayudarme, que no era su problema. Me dio la espalda sin vueltas. Colgó rápido, como si quisiera terminar la conversación cuanto antes. No me quedó otra opción que llamar a Marta. No éramos tan cercanas como con las demás, pero era parte del grupo. Ella sí atendió. Le expliqué por encima lo que había pasado y, sin hacer demasiadas preguntas, me dijo que podía quedarme en su sillón unos días. Marta no había salido con nosotras la noche anterior porque ni siquiera la habíamos invitado. Siempre había sido la más aburrida del grupo, la que se negaba a cualquier salida, la que prefería quedarse en su casa. Sentada ahí, en su sala, entendí algo que hasta entonces no había querido ver. Marta era la más lista de todas. La única que no estaba metida en ese fuego. La única que no era una traidora. Esa noche me quebré. Me senté en el sillón con una manta encima y empecé a llorar como no lo había hecho antes. Todavía no podía entender cómo todo había terminado tan mal. No era justo. Yo sabía que lo que había hecho estaba mal, no lo niego, pero cada vez era más evidente que me habían tendido una trampa. Me habían empujado a hacer algo que no quería, solo para exponerme después. Estaba convencida de eso. Y mientras yo hablaba entre lágrimas, Marta me escuchaba en silencio. Hasta que empezó a hablar. Me dijo que Carla me tenía mucha cólera por el hecho de que yo estuviera con Lucas. Que eso era lo único que ella sabía, pero que se notaba desde hacía tiempo. Esas palabras me golpearon fuerte. De repente todo empezó a encajar. Carla lo había planeado todo. No había sido algo impulsivo. Lo venía haciendo desde antes. Cada vez que salíamos era ella la que insistía, la que quería empujarme a los brazos de otros, la que decía que yo no debía reprimirme, que debía disfrutar la vida. Ahora finalmente lo entendía todo. En realidad estaba celosa de mi relación con Lucas y siempre había querido destruirla. Me enfurecí. Carla era una traidora. La culpable de todo. Me levanté sin importarme la hora, salí furiosa de la casa de Marta. Cuando llegué a lo de Carla vi luces encendidas. Empecé a aporrear la puerta sin parar hasta que finalmente abrió. Su cara mostraba molestia, como si yo fuera la que estaba haciendo algo mal. ¿Cómo puedes ser tan traidora? Dije enojada, todo lo que hiciste fue solo porque Lucas estaba conmigo. ¿Qué tan miserable se puede ser para traicionar a una amiga por un tipo? En serio, me das asco. Carla no se inmutó. Se quedó en la puerta, mirándome con enojo, y me respondió. La persona más sinvergüenza y caradura que he conocido eres tú. La que fue infiel fuiste tú. Nadie te obligó a nada. ¿De verdad esperabas que Lucas no se enterara? ¿Eso querías? Ser infiel y que todo siguiera igual. Y encima tienes la cara de decir que yo te traicioné, cuando yo fui quien te presentó a Lucas y te dije claramente que él me interesaba. Eso a ti no te importó y estuviste detrás de él, arrastrándote, hasta que te dio la oportunidad. Así que la amiga traidora eres tú, y lo has sido desde el inicio. Esas palabras me golpearon. Era cierto que ella había presentado a Lucas al grupo 2 años atrás. Y sí, lo reconozco, dijo que estaba interesada en él, que quería intentarlo. Pero el amor no funciona así. Lucas y yo conectamos rápido. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Decirle que no podía estar con él aunque me gustara, solo porque mi amiga estaba interesada? Eso no tenía sentido. Además, si tanto le había dolido, debió decirlo en su momento y no actuar como si todo estuviera bien. Enojada, se lo saqué en cara. Ya no sé si eres estúpida o tienes memoria selectiva. Me respondió. Primero nos dijiste que estabas de novia de un tipo, sin decir quién era, y después te apareciste con Lucas en una fiesta. ¿Qué se supone que querías que dijera? ¿Que te hiciera una escena ahí delante de todos?
Y ahora no me vengas con tonterías sobre el amor, porque lo mismo hiciste en la universidad con el tipo que le interesaba a otra compañera. Y no hagas gestos, como si no supieras de qué te hablo. Ahí entendí que Carla estaba tan metida en su narrativa de víctima que ya no se podía razonar con ella. Antes de que pudiera decirle algo más, me cerró la puerta en la cara. Esa misma noche le mandé un audio larguísimo a Lucas explicándole cómo había pasado todo, diciéndole que en realidad todo era culpa de Carla, que siempre estuvo celosa de nosotros. Pero Lucas nunca me respondió. Traté de buscarlo un par de veces, fui a su departamento, pero parecía vacío. No lo he vuelto a ver. La verdad es que no puedo creer que las cosas hayan terminado así. Es increíble que haya gente tan rencorosa, que busque hacerte daño mientras finge ser tu amiga. Y encima su manera de ser pudrió a todas las demás. Ya tampoco me hablan. Sofía literalmente me dijo que no quería estar cerca de una persona como yo. Ahora estoy de vuelta en casa de mis padres. Les dije que yo había terminado con Lucas, solo para evitar tener que dar explicaciones. Lo único que me alegra de todo esto es que él ya sabe la verdad y, por lo tanto, Carla no tiene ninguna oportunidad. Una mujer tan traicionera como ella no debería tener nada. Actualización 1. Bien, ustedes ganan. Me quebraron. Durante estos 6 meses no he dejado de recibir burlas por mi publicación anterior. Comentarios una y otra vez diciendo que yo soy la única culpable de todo. Que yo fui la que le robó a Lucas a Carla y que, encima, le fui infiel. Nadie quiere ponerse en mi lugar ni tratar de entender, aunque sea un poco, por todo lo que yo he tenido que pasar. Para la mayoría es más fácil señalarme y cerrar el caso ahí. Después de la reacción que recibí tras publicar mi historia, el rechazo absoluto de las que se decían mis amigas y el silencio total de Lucas, pasé por una depresión muy pesada. Eso es algo que nadie en Internet considera. El peso real del daño que hacen sus palabras. Yo lo pasé muy mal. Cada noche, después de volver del trabajo, lo único que hacía era llorar. Me sentía destrozada, sin apoyo de nadie, sin alguien con quien hablar de verdad. Lucas desapareció por completo. Intenté contactarlo varias veces, escribirle, llamarlo, mandarle audios. Nunca me respondió. Me sorprendió lo rápido que me dejó de lado, como si los 2 años que estuvimos juntos no hubieran significado nada para él. Como si yo hubiera sido algo descartable, fácil de borrar. Durante un tiempo, al menos, me consolaba pensando que entre Carla y Lucas no había pasado nada. Que, a pesar de todo, ellos no tenían ningún tipo de relación. Pero ese pequeño alivio se terminó hace unas semanas, de una forma que jamás imaginé. Uno de los grupos de música favoritos de Lucas tuvo un concierto. Estoy convencida de que, si hubiéramos seguido juntos, habríamos sido los dos. Era algo que siempre habíamos hablado. Ese mismo día vi una foto subida por un conocido en común. Era una foto de un grupo de 5 personas en ese concierto. Y ahí estaban ellos. Lucas y Carla. Verlos ahí, en un lugar que sé que es especial para él, me partió el corazón. No estaban abrazados ni haciendo nada evidente. Ni siquiera estaban parados uno al lado del otro. Eso lo reconozco. Pero estaban juntos. Compartiendo ese momento. Y para mí eso ya era demasiado. Después de eso intenté convencerme de que no significaba nada. Que podía ser una coincidencia. Que no debía sacar conclusiones apresuradas. Pero no pude. Necesitaba respuestas. Intenté una vez más hablar con Lucas. Le escribí, le mandé mensajes, le pedí que habláramos aunque fuera 5 minutos. No obtuve ninguna respuesta. Ahí me harté. Decidí ir a buscarlo. Si iba a seguir ignorando el audio larguísimo donde le expliqué cómo habían pasado las cosas, entonces se lo diría en la cara. Fui a su departamento, toqué varias veces, esperé. Nadie abrió. Después de un rato, un vecino salió y me dijo que Lucas se había mudado hacía un par de meses. Eso me dejó completamente descolocada. No solo no quería hablar conmigo, sino que además había cambiado de casa sin que yo lo supiera. Como si realmente quisiera borrarme de su vida por completo.
Pasaron los días y no dejaba de darle vueltas a todo. Trataba de convencerme de que no había pasado nada entre ellos, de que lo del concierto había sido solo una coincidencia. Hasta que vi otra publicación. Esta vez era un fin de semana en la playa. Eran 6 personas. 3 hombres y 3 mujeres. Y otra vez estaban ahí. Lucas y Carla. En esta ocasión se estaban parados uno al lado del otro. No estaban tomados de la mano, no se estaban besando, nada de eso. Pero estaban juntos. Compartiendo un fin de semana. Ahí sentí que me quedaba sin aire. Eso tenía que significar algo. No podía ser casualidad 2 veces seguidas. Intenté contactar a mis viejas amigas para saber algo más, pero ninguna me respondió. Incluso Marta me dio la espalda. Me dijo que no sabía nada y que no le importaba lo que hicieran los demás. Fue fría. Distante. Como si ya no quisiera involucrarse en nada relacionado conmigo. Así que decidí actuar. Fui a buscar a Lucas a su trabajo. Pensé que al menos ahí tendría que verme. Pero cuando pregunté por él, me dijeron que ya no trabajaba ahí. Es como si él hubiera bloqueado deliberadamente cualquier forma de contacto que yo pudiera tener con él. No tengo cómo llamarlo ni escribirle. Me tiene bloqueada en todos lados. He intentado incluso crear cuentas falsas, pero nunca responde. Ya ni sé cuántas cuentas he hecho. La verdad es que no sé qué más hacer. Por eso, a pesar de cómo me trataron antes, recurro otra vez a ustedes. ¿Quieren que diga que soy culpable? De acuerdo. Lo acepto. Sé que hice mal. Pero lo cierto es que Carla tampoco es buena. Y no merece que las cosas le salgan bien. Sé que si logro hablar con Lucas, él podría entender cómo es ella en realidad. Pero no tengo forma de hacerlo. No tengo acceso a él de ninguna manera. Y eso me está destruyendo.